Amén. Quiero que pasemos a la palabra del Señor de manera inmediata ya, para que podamos aprovechar estos momentos en su palabra. Es bueno, como decía mi hermano, alabar a Dios. Es bueno bendecir su nombre, pero también es importante la palabra del Señor. Así que vamos a aprovechar estos momentos que el Señor nos da para poder hablar de su palabra. Quiero que me acompañe y que abra su Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 y versículo 5. Libro de Nehemías, capítulo 8 y versículo 5. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Leemos nuevamente. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Amén. Eterno Dios, te damos gracias. Te doy gracias por este momento maravilloso que me das de poder compartir tu palabra. Eterno Dios, te pido que uses mi vida, Dios, como conducto de bendición para cada uno de mis hermanos. No quiero hablar de mí, no quiero hablar de mi familia, de nadie, solamente de ti, Señor, de tu palabra. Te pido que cada uno de mis hermanos pueda entender el consejo en esta noche que tú traes para nosotros. Dame unción, dame gracia, dame sabiduría para poder expresarme de manera correcta delante de cada uno de los que están viendo en esta oportunidad esta palabra. Dios eterno, bendícenos y como siempre, Dios mío, proclamo victoria en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Puede ponerse cómodo, no se duerma. Amén, que este es el momento de la palabra del Señor. Si hay uno de los pasajes que más me gusta de manera personal, es este libro, o en este sentido, en este caso, este capítulo, el capítulo 8 del libro de Nehemías. En mi Biblia trae por título El gran avivamiento con Esdras. Y este avivamiento no habla de un avivamiento, como se le llama ahora, pentecostal, sino que es un avivamiento que es conforme a su palabra. Estamos en un mes especial, no solamente porque se celebra, ¿verdad?, las fiestas patrias en nuestro país, sino que estamos en un mes especial porque estamos celebrando en este mes y dándole loor y alabanza a la palabra del Señor. No quiero profundizar en eso, quiero irme directamente al texto bíblico, pero es importante entender que la palabra de Dios siempre ha sido lo más importante en la historia de la creación, en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Dios. Es la palabra la que lleva el primer lugar. Cuando la palabra de Dios se habla, cuando la palabra de Dios se dice, causa un mover tremendo, un impacto, no solamente como en el tiempo de cuando se imprimió la Biblia del oso que se celebra en este mes, sino en el tiempo de cuando se recibió la palabra en el monte Sinaí. Cuando el pueblo de Dios recibe la palabra, el decálogo, los 10 mandamientos, y cuando recibe la ley de Jehová, hay un gran gozo, hay un gran avivamiento, y no solamente un gran gozo, sino que también un gran temor en honor a la palabra. Porque la palabra de Dios, eso es lo que produce, temor. La palabra de Dios no solamente es para poder tenerla en nuestras casas, sino que para poder estudiarla, para poder escudriñarla, para poder echarle un vistazo y no solamente leerla y estudiarla, sino que tratar de vivirla en nuestra vida. En el monte Sinaí se recibió la palabra, todo el mundo la recibió gozosos.
Así como también en el monte Sinaí después pasó el tiempo y el pueblo de Dios como nosotros se alejó de la palabra del Señor. Nosotros también nos apartamos muchas veces de la palabra de Dios. Pero llegamos al punto en el que hemos leído en esta noche que después de que el pueblo de Dios fue cautivo, después de que el pueblo de Dios fue preso, después de que el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, fue llevado con varios hombres que fueron malignos, que fueron usados para llevarse al pueblo cautivo, como la profecía de Jeremías en el capítulo 25, de los años de la cautividad que iban a padecer el pueblo de Dios por desobediencia ¿a qué? A la palabra del Señor. El pueblo fue cautivo por desobedecer la voz de Dios. Nada más que eso. El pueblo fue cautivo por desobedecer. Saúl fue desechado por desobedecer. Adán y Eva pecaron por desobedecer. Cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, cada vez que desobedecemos la voz de Dios, somos cautivos. Cautivos. Entonces es importante entender que la palabra de Dios es algo tremendo en nuestra vida. Debe ser algo tremendo en nuestros corazones. No solamente de manera universal o que impacte allá, que impacte acá, como hemos conocido muchos datos de lo que ha impactado la Biblia. La Biblia, primeramente, es un libro que impacta de manera personal. Si la Biblia no nos impacta de manera personal, estamos errados en nuestro caminar. Lo más importante para nosotros como hijos de Dios debe ser la palabra del Señor. Darle un momento, estudiarla, escuchar una palabra buena, con cuidado qué es lo que escuchamos, pero es importante y darle un lugar alto, como dice aquí el verso que hemos leído. Esdras estaba en un lugar más alto que todos. ¿Y por qué estaba en un lugar más alto que todos? Porque iba a expresar, iba a decir, iba a leer, iba a vociferar la palabra del Señor. Y deberías estar en un lugar alto porque la Biblia es una palabra la cual debería estar en un lugar alto para nosotros. En un lugar primordial, no solamente para tenerla ahí como guardada en una librería llena de Biblias, que muchas veces nos jactamos de tener tantas Biblias, pero no las leemos. Nos jactamos de tener tantas versiones, pero no las leemos. Y eso es el problema. Yo siempre estoy atento a las cosas que hay en Facebook. Me gusta comentar, me gusta escribir, me gusta pensar. Y hoy día leía un comentario que decía, y era una gran verdad, decía, a muchos les gusta tomar el micrófono, pero a pocos les gusta tomar la escoba. Y está bien, es la verdad. Muchos quieren predicar, muchos quieren hablar, muchos quieren enseñar. Pero está la otra parte también, y esta es una parte importante. ¿Cuál es esta parte? Que muchos deberían tener la escoba y soltar el micrófono. Que muchos deberían agarrar la pala y hacer lo que deben hacer y tomar la palabra del Señor en serio. Cuando Esdras, la Biblia habla, y este pasaje es tremendo, es bien apasionante. Cuando dice el verso 1, y se juntó todo el pueblo como uno solo, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y esto es algo precioso porque el agua simboliza la palabra del Señor. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tendrás que nacer del agua, de la palabra y del Espíritu. Simboliza algo espiritual. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras, después de que el pueblo había sido cautivo, estaban sufriendo y llegaron a este lugar en donde esto causó un impacto tanto político, social, tremendo en el momento del pueblo de Dios. Y no solamente político y social, sino que personal. Porque Esdras toma el libro, la trae, dice el verso 2, delante de la congregación. Y esto es importante porque dice la Biblia que habían hombres, que habían mujeres, y todos los que podían entender la palabra de Dios, o sea, y todos los que podían entender, todos los que tenían raciocinio, hombres, mujeres, jóvenes y niños. O sea, es decir, que había
gente reunida en ese lugar que tenía la capacidad para entender. Es decir, que la Biblia es para todos. La Biblia es para las mujeres, la Biblia es para los hombres, la Biblia es para los jóvenes, la Biblia es para los niños. El verso 3 dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las aguas, desde el alba, 5:30, 6 de la mañana aproximadamente, hasta el mediodía, hasta las 12 del día. O sea, no hubo un momento simplemente de una lectura breve, sino que leyó de las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Estuvo una buena hora ahí leyendo Esdras. Y la Biblia habla más adelante que el pueblo estaba atento. Porque imagínense, lejos de la palabra, lejos de su pueblo, recién le están construyendo los muros, recién están volviendo a tomar el lugar que Dios le había dicho que tenían para ellos. Y llega el momento de la palabra y llegan y se juntan todos hombres. El verso 3 termina diciendo todo lo que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea que la palabra de Dios debe tener un lugar de atención en nuestra vida. Yo siempre he dicho que la palabra debe ser el primer lugar en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Cristo nos cambia. A muchos lo ha sacado de la droga, a muchos lo ha sacado del alcohol, a muchos lo ha sacado de cualquier vicio. Pero muchos se quedan en eso. Muchos se quedan simplemente en que Dios me sacó de la droga, muchos se quedan simplemente en que Dios me sacó del alcohol. Y cuando ahí llega el momento de presentar razón, de presentar fundamentos, como dice el apóstol Pedro, de lo que nosotros creemos, lo único que tenemos que decir es que Cristo me sacó de la droga. Y no es que sea malo un testimonio, no es que sea malo lo que Dios ha hecho conmigo, por el contrario, es maravilloso. La gente se gasta millones para sacar a un solo hombre de la droga. Imagínense que esto lo hace con una sola gota de su sangre. Pero ¿qué hay más allá? ¿Usted está dispuesto a crecer un poco más allá? A decir, como hay un testimonio por ahí que se cuenta de un hermano, el hermano Juan Filomeno, para que nadie se sienta identificado. Le dijimos al hermano Juan Filomeno, ha cumplido 3 años en el Evangelio, venga a dar gracias al Señor. Y el hermano pasa y dice, gracias al Señor le doy, porque el Señor me sacó de la droga, porque el Señor me sacó del alcohol, porque restauró mi familia y todo, gloria a Dios, santo es su nombre. Y todos nos gozamos con eso. Pasan 10 años más. Vamos a darle la oportunidad al hermano Juan Filomeno para que dé gracias al Señor. Y pasaron 13 años y el hermano Juan Filomeno le dice, quiero dar gracias al Señor porque me sacó de la droga, porque me sacó del alcohol, porque restauró mi familia. Y no tiene nada más que decir. Y no hay más que entregar. El apóstol Pablo, cuando contó su testimonio, lo hizo en pocas ocasiones cuando se requirió. Es importante que nosotros como cristianos sepamos por qué es lo que estamos creyendo. Sepamos qué es lo que están hablando. Nosotros nos reímos, ¿cierto? De la unción del escupo, nos reímos de la escoba, nos reímos del chicle, del agua, nos reímos de toda esa unción, esa apostasía que hay en el mundo. Pero ¿cómo estamos nosotros con la palabra del Señor? ¿Cómo estamos nosotros? Sabemos que las doctrinas fundamentales de la Biblia, yo sé que hay hermanos que tienen un entendimiento a lo mejor más bajo que otros, pero la Biblia dice que todos los que podían entender estaban atentos a la palabra del Señor. O sea que no hay excusa. Esto es para nosotros, para aquellos que nos dio la oportunidad de poder escudriñar las Escrituras. En primer lugar, los líderes, los predicadores, nosotros. ¿Sabe que hay 2 palabras que son técnicas? No sé si la había escuchado, y si la escuchó, permítame recordársela un poco. Son 2 palabras que a lo mejor son un poco difíciles de pronunciar, pero tienen 2 significados tremendos. Primero, está una palabra que se llama eisegesis. Eisegesis. Y está la segunda palabra que se llama exégesis. La primera palabra, eisegesis, si tienen un lápiz por ahí, anótelo, eisegesis. La primera palabra es cuando yo tengo un pensamiento y ese pensamiento lo llevo a una congregación
Y lo que me vino a mi mente, yo lo llevo a la Biblia y busco un verso bíblico y predico de eso. Eisegesis. Y la segunda palabra es exégesis, que significa profundizar, que significa extraer. Y esta palabra es cuando yo, el que le toca predicar, voy a la Escritura y Dios habla directamente a su pueblo. A veces estamos viendo nosotros en los púlpitos muchos pensamientos humanos, muchos pensamientos, muchas cosas que salen del corazón de los hombres más que de la palabra del Señor. Aquí Esdras no tuvo una idea de lo que podía predicarle al pueblo. Aquí Esdras no pensó, no se craneó, ¿qué le puedo hablar al pueblo? Según algunos dicen que contaron los versículos bíblicos, yo no me he dado el tiempo de contarlos, que dice que tiene 31.102 versículos. No sé si será así o no, pero hay de tapa a tapa, del Génesis al Apocalipsis, palabra del Señor. Es un océano profundo, de profundidad, de riqueza, como dice el apóstol Pablo en los Romanos. Oh, profundidad de la riqueza, de la gloria, de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. O sea, hay una riqueza tremenda en la Escritura. El problema es que no hacemos lo que hizo Esdras. Mire, acompáñeme a la lectura. El verso 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron inclinados a tierra. Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esta postura debe ser de nosotros en la palabra del Señor. La humillación, la alabanza. Ese es el lugar que merece la Biblia. Algunos están predicando un ratito y como que se aburre. Es por eso, esto es importante. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 11, que dice que Dios aún nos constituyó, y este es el problema. Y esto nos ha enseñado nuestro pastor y lo enseñó nuestro hermano Brian hace tiempo atrás, un día domingo, que dice la Biblia que a unos Dios constituyó, no a todos, sino que a algunos. Dios se fijó en algunos, ¿para qué? Para que llevasen la palabra del Señor. Y esa palabra de Dios fuese llevada al pueblo de Dios. Y esos hombres que Dios llamó y que se preparan para la palabra de Dios, puedan entregar un mensaje claro, conciso, preciso de la palabra del Señor, que pueda entender hasta el más antiguo y el más nuevo. Esa es la importancia de cada uno de los que tienen la oportunidad de predicar. En el verso 7 la Biblia dice que tenía hombres Dios. Capítulo 8, verso 7 dice que tenía levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabecai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Y fíjese la importancia de estos hombres. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estos hombres hacían entender al pueblo la ley, hacían entender al pueblo la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que cuando Esdras, el predicador, hablaba la ley, leía la ley, habían hombres que eran los intérpretes que estaban abajo haciendo entender al pueblo, que hablaba en idioma arameo, y estos hombres se la estaban haciendo entender en hebreo. Perdón, en hebreo fue leída y se la traducían a arameo para que pudiesen entenderla. Porque en ese lugar se mezclaron las lenguas, se mezclaron las culturas. Nacieron en cautividad, no entendían mucho la lengua. Y estos hombres ponían el sentido y hablaban la palabra de Dios, lo que decía Esdras, en un idioma. Ellos se la traducían y se la explicaban. Entonces nosotros debemos tomar una actitud ante la palabra del Señor. Es por eso que ¿sabe que yo pensaba esta semana? Hoy día escuchaba a un predicador, no voy a decir el nombre para que no se le caiga del altar, que decía, Dios me dijo. No sé cómo le hablará Dios, cuál será la intimidad, no sé si Dios tendrá una intimidad cara a cara con él. Y tan fácil decir es Dios me dijo, tan fácil decir Dios me habló, que te diga. Lo más correcto para nosotros cuando tengamos la oportunidad de hablar es decir la Biblia dice.
Porque Dios ya dijo lo que tenía que decir, hermanos. Por lo tanto, nosotros como líderes, de alguna u otra manera, que tenemos la oportunidad de predicar, debemos de tener una preparación bíblica. Debemos de dar un sentido, leer la ley e interpretarla, darle sentido de manera que cuando nosotros tengamos la oportunidad de enseñarla, todos los que están en medio de la congregación tengan la oportunidad de entenderla. ¿Y saben cuál es uno de los problemas? ¿Por qué a la gente, a los cristianos, a los hermanos, no le apasiona la palabra del Señor? Porque muchas veces nosotros como líderes no la explicamos bien, no tenemos la pasión para hablarla, no le tomamos el sentido, no nos preparamos, no hacemos las cosas como debería ser. Y como no lo hacemos bien nosotros como líderes, ¿cómo la gente va a decir, me gusta la palabra? ¿Cómo va a decir la gente, me apasiona? Si a los líderes están predicando cosas que son vanas, que son pequeñeces, siendo que la Biblia tiene una profundidad tremenda. Eso es importante, hermanos. Poder prepararnos. Poder decir, puedo un poco más. Voy a dar un paso más adelante. Voy a dar un paso más. Hay un montón de cosas para estudiar. Hay comentarios, hay literatura, hay videos, hay predicaciones. Tenemos decir, puedo más. La gente ya está cansada a lo mejor de escuchar un mensaje el mismo de siempre. Y también está la otra parte, vivirlo. Pero estamos hablando en el contexto de apasionarse por la palabra del Señor. Y si el líder no está apasionado, ¿cómo van a estar apasionados las ovejas? Si el pastor no da un buen pasto, si el predicador no da un buen pasto, ¿cómo las ovejas van a alimentarse bien? Es por eso que cuando usted tenga la oportunidad de hablarle a alguien, háblele como le hablaba Jesús a esos dos de camino a Emaús. De esa manera hay que hacerlo. Con una pasión, con una preparación, con una entrega. De modo que cuando el hermano que esté oyendo, la hermana que esté oyendo, el jovencito que esté oyendo, pueda decir, arde mi corazón cuando la palabra de Dios es leída, arde mi corazón cuando la palabra de Dios es hablada, arde mi corazón cuando la palabra de Dios es enseñada. Hay profundidades tremendas en la palabra del Señor. Eso es en cuanto a nosotros los que tenemos la oportunidad de predicar. Y los hermanos también tienen que tener una preparación propia en su casita. Leer la Biblia. Dios te sacó de la droga, Dios te sacó del alcohol. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué más? ¿Qué tenemos para entregar? Es que no sé leer, Dios te enseña a leer. Es que si no sé hablar, Dios nos va a enseñar a hablar. Es que no tengo personalidad, Dios nos va a dar la personalidad. ¿Usted cree que cuando yo tenía 13 años me tocaba dar un tema en el colegio, yo podía pararme con esta a lo mejor, esta confianza de hablar al público? Me sacaba puros tres o rojos porque no tenía la personalidad. Pero es Dios quien da el espíritu de poder. Es Dios quien da el espíritu de gracia y quien nos da la posición para pararnos delante del pueblo y hablar la palabra de Dios. No se menoscabe, no menosprecie su vida. Los apóstoles eran todos del vulgo, eran todos del pueblo. Nosotros somos del vulgo y es el Espíritu Santo quien nos trae en memoria las palabras cuando nosotros estudiamos de la palabra. Debe haber una preparación. Entender por último lo que es las doctrinas básicas. Yo quise traer este tema en esta noche para que podamos entender la importancia de este mes de la Biblia. Vamos a gozarnos, wow, la Biblia, vamos a publicar, pero ¿qué es la Biblia para nosotros? Causó un impacto tremendo la Biblia en el monte Sinaí. Causó un impacto tremendo la Biblia en capítulo 8 del tiempo en el libro de Nehemías. Causó un impacto tremendo la Biblia en Martín Lutero. Causó un impacto tremendo la Biblia en Casiodoro de Reina, Cipriano, en Valera. Causaron un impacto tremendo, de manera que estos hombres dijeron, no, este libro no puede estar oculto, este libro no puede estar encerrado, este libro no puede estar quieto, este libro necesita correr y ser glorificado. Y es importante, mi hermano, tener este sentido por la palabra de Dios. Tener este gozo por la palabra del Señor. La palabra de Dios es tremenda, es importante. Miren el verso 10. En el verso 9 dice, y Nehemías, gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo,
Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro pueblo, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Se fijan en esta actitud? Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo? Porque la palabra de Dios, cuando cala el corazón de los hombres, cuando se introduce el corazón en nuestras vidas, nuestro corazón empieza a arder, nuestro corazón empieza a quemarse. Yo me acuerdo de esas conversaciones de mi juventud con hermanos. Leamos la palabra, queremos más, estudiemos, conversemos. Y ¿sabe qué? Hoy las conversaciones de entre hermanos parecen rutina humorística más que bendiciones. Y déjeme decirlo así claramente, mirándole a la cara, ya que no pueden hacer nada detrás de estas pantallas. Nuestras reuniones son rutinas humorísticas. No sabemos si estamos viendo a un pastor o estamos viendo a un humorista, a un bombofica. A veces tomamos todo para la chacota y no hay un momento de la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos que entregar, porque no tenemos que hablar, no sabemos qué hablar. Estamos tan estancados en lo pequeño que no tenemos más que hablar. Pero si tomáramos en serio la palabra del Señor, yo recuerdo cuando llegué y cuando íbamos a los retiros espirituales del escuadrón, ahí estaban hermanos hablando de la palabra, hombres de Dios, hablando del mensaje, compartiendo la riqueza del reino de los cielos. Pero hoy, puros chistes, hoy puros cuentos. ¿Por qué? Porque no hay que entregar. Hoy hay predicadores, hermanos, que no son predicadores, son motivadores, que agarran un texto bíblico y lo interpretan como ellos quieren, agarran la Biblia y la interpretan como a ellos se les viene a la mente. Y la Biblia no es de interpretación personal, la Biblia se interpreta por sí misma, la Biblia no tiene otra intérprete más que la Biblia misma. Y la unción y la gracia del Espíritu Santo. Este es un mes especial, mi hermano, es un mes para tomar la palabra del Señor. Es un mes para agarrar la Biblia. Es un mes para estudiar las Escrituras. Es un mes para volver a retomar, a lo mejor dejamos la lectura, dejamos el estudio. Pero es un mes para poder volver a analizar. Mira, la Biblia fue perseguida, la Biblia fue destruida en el año 300 fue destruida. Constantino nuevamente dijo, ya vamos a ver la Escritura. ¿Sabe que en el tiempo de la iglesia primitiva, las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, del libro de los Romanos, se pasaban por digámoslo así, hoja tras hoja? Se pasaba una hoja y ese hermano leía un rato, aunque sea un versículo, 2 versículos, y se gozaban con la palabra del Señor, porque la iglesia era perseguida, pero al tener un momento de lectura, eso confortaba el alma, eso bendecía su vida. Imagínense una sola hoja del libro de Romanos y nosotros tenemos aquí 66 libros y no leemos la Biblia. Escuchamos testimonios por ahí, simplemente esas cosas. Hermano, escuchemos buena palabra, crezcamos bien. Métase con un hermano que sepa de la Biblia, póngase al lado de alguien que sea un árbol firme en la palabra del Señor, una palmera. No consejo humano, sino consejo bíblico de la palabra del Señor. Estos hombres se entristecieron, lloraron, porque no habían escuchado la palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios para nosotros no es nada. Algunos se duermen. Algunos no hacen nada. Pero entendamos que esto es un libro sagrado, hermano. Es un libro con profundidades tremendas. Y preparémonos para el día en que Dios nos llame. El día en que Dios nos levante. Estar preparado y apercibido para el llamamiento de Dios. Lea la palabra de Dios. No para decir, ya voy a ser un predicador, no para nosotros. Porque esa es la segunda parte. Vivir la palabra, debemos vivirla. Debemos practicarla. Todo lo que dice la Biblia, muchas veces hemos fallado en eso. Para terminar, quiero que podamos leer el verso 13. E entender esto. Al día siguiente, dice la Biblia, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos,
en las fiestas solemnes del mes séptimo, y quisiesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades, y por Jerusalén, diciendo, salid del monte, y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Esta es la última palabra, que es la práctica. Se fija que el pueblo de Israel escuchó eso antes pasado y que Dios le había dicho a ellos que deberían vivir la fiesta, en este lugar, la fiesta de los tabernáculos, que se le llama. Y salir y dejar la comodidad, como podríamos decir hoy, salir, dejemos la comodidad, dejemos lo que Dios nos ha dado, dejemos lo que Dios nos ha entregado, la prosperidad que Dios nos ha dado por nuestro esfuerzo también, y salgamos a la calle y hagamos ramadas para recordar cómo Dios y de dónde Dios nos sacó. ¿Eso qué simboliza? La práctica de la palabra. Que debemos de practicar la Biblia. Debemos de vivir la palabra del Señor. Y eso es lo que más cuesta. Y eso es lo que más nos cuesta. Pero ¿cómo vamos a vivir algo que no sabemos? ¿Cómo vamos a vivir algo que no entendemos? ¿Cómo vamos a vivir? Yo sé que muchas veces, y esto no es una señal de rebeldía de nada, sino que muchas veces nos han dicho, no te preocupes de vivir, de saber toda la Biblia, sino que preocúpate de vivir lo que sabes. Pero muchas veces eso es una excusa para no leerla. Eso es una excusa para no estudiarla. No, ¿para qué vamos a leer tanto si la letra mata? No, eso son textos fuera de contexto. Imposible que la Biblia mate, porque la Biblia es vida. Es imposible que la Biblia nos vuelva locos, porque la Biblia nos hace libres. Siempre y cuando leamos la palabra del Señor, siempre y cuando vivamos la palabra del Señor y estemos en comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, dejo esta palabra para que podamos entender que la Biblia es un libro importante. Es el libro de los libros, el texto sagrado, es el libro de Dios, es la voz de Dios. Así que podamos tomarle peso, podamos volver a leerla. Si aquí, no, es que llevo 20 años, 26 años el Evangelio, no se trata de llevar 26 ni 20, la Biblia nos enseña cada día nos enseña cosas nuevas, porque la Biblia es un libro santo, la Biblia es el libro de Dios y es un libro eterno. Por lo tanto, tiene enseñanza para todas las edades, para todos los tiempos. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra, esperando que haya entendido y que podamos recapacitar e ir un poco más allá, hermano. Vamos un poco más allá. Me cuesta leer. Pregunte a la gente que sepa, pregúntele a la gente que esté capacitada para responderle. Pero haga algo con la Biblia, hagamos algo con las Escrituras, preparémonos, es importante. Eterno Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por este momento que me permite estar en tu palabra, Dios, predicarla. Ayúdanos, Señor, a estudiarla cada día, a aprender cada día más, Señor, lo necesitamos, a vivir, a entender, Dios mío, lo que creemos, saber, Dios mío, conocer las Escrituras, conocer la Biblia, Dios eterno, porque en ellas hay palabra de vida eterna. No obstante, Dios mío, tú no hubieras puesto un capítulo tan grande en la Biblia dedicado solamente a tu palabra. Es importante para nosotros, Dios mío. Y te pido que abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos. Abre el entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos, Dios mío, disfrutar de estas riquezas poderosas, de estos dulces, de esta miel que es tu palabra bendita. Ayúdanos, Padre, a ser mejores cada día, a entenderla y vivirla cada día en nuestro ser. Eterno Dios, te damos gracias por Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, santo es su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.